testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra a tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares. Diga conmigo, Fares. El que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Amén. Y Génesis versículo 38, capítulo 38, versículo 27. Dice la escritura: y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, o sea, uno de los niños, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí ahora salió su hermano. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Amén. Bueno, sucede que hay una bendición para vos, y es una bendición que es para todos nosotros. Y comienza a decirle, todo el pueblo se reúne. Al parecer era bien importante lo que estaba sucediendo. Dice que todo el pueblo se reúne a la puerta con los ancianos, y comienzan a darle esta bendición. Y le comienzan a decir: bendito seas, seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares. Había algo especial en Fares. La bendición que ellos le estaban dando a este hombre, le estaban diciendo: sea tu casa como fue Fares. Ese Fares tenía algo especial. Ese Fares era parte de la historia. Ese Fares, hermano, era parte de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Y era una bendición grandiosa cuando alguien le decía: sea tu casa como la de Fares. Y entonces, cuando leemos lo que sucede en Génesis, encontramos, hermano, que una mujer da a luz, y en su vientre había gemelos. ¿Sí está conmigo, verdad? Okay. Había gemelos. Y esos gemelos, hermano, llega el tiempo del alumbramiento y empiezan a nacer. Y uno empieza a salir primero y saca la manita. Usted dirá: ¿de dónde sacó la manita? Pues ya sabe de dónde, hermano. Saca la manita, y resulta que dicen: este es el primero, este es el primogénito. Y con la manita de fuera, la partera le amarra un pequeño hilo rojo para identificarlo, de tal forma que el primogénito siempre traía o llevaba la bendición de ser el primogénito. Cuando uno nacía, era el primero en la herencia familiar. A ese le correspondían más bienes en la herencia. Entonces el primero, por eso le pone el hilito, saca la mano. Pero resulta que regresa la mano, y al regresar la mano, el hermano que estaba dentro del vientre de la madre, de una u otra forma, abre camino en el vientre de mamá. Y en lugar de dejar que saliera el que primero había sacado la mano, ahora sale él. Y esto es tremendo, porque la partera, cuando saca al bebé y se da cuenta que no era el bebé que había sacado primero la mano, se asombra y se pregunta: ¿cómo un bebé dentro del vientre de la madre fue capaz de aventar a su hermanito? Póngase a pensar eso. ¿Cómo? Pues yo he visto los ultrasonidos
de mi bebé, ahora de la primera, ahora de la segunda, pues están ahí y empiezan a estar cada vez más apretaditos. Y a los 9 meses, hermano, el chamaco ya no quiere moverse, quiere salir, porque ya no cabe ahí. La mamá tiene una panzota y se le estira. Y me pongo a pensar, de verdad, hermano, es increíble cómo estando los dos apretaditos allá dentro del vientre, uno, yo creo que empieza a ver ese Fares y dice: hey, no, yo quiero nacer primero. ¿Qué le pasa a mi hermano? Él se va a quedar con todo, va a ser el primogénito. No. ¿Cuántos son aquí los primogénitos? A ver, levánteme la mano. 1, 2, 3, ahí está, no son. Pero imagínense que en la panza de su madre hubiera habido 2 y hubiera dicho: hey, no, Andrés, ¿a dónde vas? Salgo yo primero, ¿no? Y aventó a su hermano y salió primero Fares, y tiene ese nombre, Fares. Fares, pónmelo ahí, por favor. Fares significa rompimiento o brecha. Dígalo conmigo: rompimiento o brecha. Le ponen ese nombre porque dicen: ¿cómo te abriste camino? Y esto es algo importante que hoy quiero enseñarle a la iglesia, porque ser Fares no lo es cualquiera. Porque ser Fares significa hacer rompimientos en tu vida, rompimientos en tu manera de vivir, rompimientos en tu caminar, que hagan un cambio radical. Un cambio, hermano, que impactará no solamente a ti, como lo impactó a Fares, sino también impactó a sus generaciones. Y de una u otra forma, ese Fares, que iba a ser el segundo a bordo de la familia, porque no iba a ser el primogénito, de alguna forma ese Fares hace algo tremendo aún desde el vientre de su madre y se mete en la historia de la escritura. Porque ese mismo Fares se convierte en la ascendencia de nuestro Señor Jesús. De Fares viene todo el linaje hasta llegar a José, y de ahí viene nuestro Señor Jesús. De Fares viene la descendencia que llega hasta el rey David, aquel hombre que fue rey y que escribió tantas cosas hermosas a nuestro Dios, tantos salmos, tantos himnos. Ese Fares, lo que hizo en el vientre de su madre, escúcheme bien, lo que hizo y se atrevió a hacer, marcó la historia de él y de sus generaciones. Y eso es lo que Dios anhela de cada uno de los que estamos aquí, que aprendamos a ser Fares, a hacer rompimientos, a abrirnos brecha donde parece que no la hay. Usted no ve la bendición, usted piensa que la economía está mal. Bueno, Dios, es tiempo de que se levante como Fares y con la ayuda de Dios comience a abrir brecha donde parece que no hay camino. Haga un camino donde parece que no había esperanza. Algunos ya lo empezaron a hacer. Algunos ya empezaron a ver un milagro en su vida porque se atrevieron a hacer lo que antes no estaban dispuestos a hacer. Se atrevieron a dar un paso de fe cuando antes ni siquiera se habían imaginado hacerlo. Algunos ahora van a comenzar su negocio y usted dice: antes no me hubiera atrevido a hacerlo. Pero cuando usted se atreve a hacer algo diferente y abre brecha donde parece que no la había, de esa clase de personas son llamadas Fares. Y de esas Fares es donde hay bendición y se meten a la historia. Pero algo que me asombra de Fares es que él no quiso quedarse a un lado. Ambos, él y su hermano, que su hermano terminó llamándose Sara con Z, eran gemelos, hermano. Dice la escritura que eran gemelos. Entonces imagínense cuando crecieron.
Hermano, póngase a pensar en eso. Cuando crecieron iban caminando juntos, iban caminando como hermanos, y de alguna u otra forma sabían que aunque eran iguales, solo uno de ellos llevaba la bendición de ser el primogénito. Aunque eran igualitos, aunque eran idénticos, uno de ellos era Fares. Aunque eran exactamente igual, con los mismos rasgos y características, uno de ellos había tomado un acto que había abierto brecha en su caminar. ¿Está conmigo? Diga amén. ¿Y eso qué significa? Hermano, en el caminar en Cristo, en el diario vivir, encontraremos a hermanos en Cristo que caminarán con nosotros, que irán con nosotros, que vendrán a la iglesia, que orarán o que adorarán, parecidos, si no es que muchas veces iguales. Pero aún en medio de los que parecen iguales se puede distinguir a alguien que es diferente de todos los demás. Aún a pesar de que uno vaya con los compañeros del trabajo, se puede distinguir que hay uno que es diferente. Y lo que nos hace diferente no solamente es que nos abramos brecha, es que Dios es nuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre, podemos caminar y ser diferentes. No, aunque parezca que somos iguales a otros. Por ahí dicen, es que todos los cristianitos son iguales. Pero aunque nos parezcamos, estemos todos guapos, atractivos, güeros de ojos azules, aún se puede marcar la diferencia de los que buscan a Dios con todo su corazón y de los que no lo hacen, de los que adoran con todas sus fuerzas y de los que no lo hacen, de los que le creen al Señor, que son más que vencedores, y aquellos que no le creen y van de derrota en derrota. Pero esa diferencia sí nos distingue, sí nos marca. Y como cristianos e hijos de Dios tenemos que aprender a marcar una diferencia. Yo no vivo en derrota, no porque no tenga batallas, sino porque sé que todas las cosas me ayudan para bien. Todo nos ayuda para bien, hermano. Nuestras debilidades no pueden ser obstáculo, porque aún el mismo Pablo decía que Dios se gloriaba en nuestras debilidades. Así que en Marcos capítulo 2 versículo 1, dice la escritura, Marcos 2 versículo 1, ahí de todos modos se lo van a poner en la pantalla para los que no traen Biblia. Dice la escritura, ya está ahí, diga amén. Bueno. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado alguno de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué cavilan en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda.
Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Le platico esto porque esto es parte de lo que le estoy diciendo. Había un hombre paralítico. Este hombre, pues lógico, no podía caminar y mucho menos podía acercarse a Jesús. Y esto sucede poco tiempo después de que Jesús empieza a hacer más milagros. Y entonces la gente venía y se amontonaba en casa, se agolpaba en su casa, y se llenaba tanto la casa donde Jesús estaba, hermano, que era imposible acercarse a él los que estaban más atrás. Y si era imposible o difícil acercarse para aquellos que tenían todos sus sentidos y todo su cuerpo funcional, imagínense para un paralítico, ¿cómo le iba a hacer? Y entonces sus amigos tienen una idea y dicen: tenemos que hacer un rompimiento, tenemos que abrirnos brecha en un camino donde parece que no hay. Pero en cuanto lo abrieron, se subieron al techo y ellos, hermano, nadie se había atrevido a hacer eso, a nadie se le había ocurrido, pero a ellos dijeron: te vamos a llevar. Y abrieron el techo y bajaron a su amigo ahí. Y yo me imagino que mientras lo abrían, yo creo que todos empezaron a ver, dijeron: ¿qué está pasando arriba? Pero ellos siguieron, bajaron al cuate sin temor y sin miedo. Y Jesús lo ve. No solo le perdona los pecados, sino los sana. Pero lo más tremendo que dice: no fue porque el paralítico se haya abierto brecha a él solito. Dice la escritura: por la fe de ellos, por la fe de los que se atrevieron a abrir el camino, a hacerse brecha, a hacer un rompimiento en el techo. Cuando parecía que no había camino, cuando parecía que no había avance, hubo alguien que se atrevió a hacer la diferencia y lo hizo con fe. Y esos que lo hicieron con fe fueron hechos parte de la historia de la escritura. Y gracias a ellos, su amigo, el paralítico, el que no podía caminar, el que quién sabe cuántos años vivía igual, el que quién sabe cuánto tiempo no se había podido levantar, ahora estaba recibiendo las palabras más maravillosas: tus pecados no solo te son perdonados, sino levántate y anda. Eso es lo que ocasiona un rompimiento, que no solamente hay una bendición, sino que nos levantemos. Que nos levantemos. Hay quienes siguen tirados en el piso, hay quienes siguen tirados en su vicio, hay quienes siguen tirados en su maldad. Hermano, usted quiere quedarse ahí, tocar fondo todo el tiempo, y no se da cuenta que lo más maravilloso es que aunque usted haya tocado ya fondo y esté en el piso, hay alguien que te dice: levántate y anda. Pero no te quedes en el piso, no te quedes ahí tirado, levántate. Por la fe de ellos, por la fe de los que hicieron rompimiento. Y en Lucas 18:35, si quiere búsquelo, de todo modo lo voy a leer acá, se lo quiero leer. Lucas 18:35. Dice la escritura: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban de delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que haga?
Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Otra historia acerca de un rompimiento, porque este ciego vivía en una circunstancia. No podía ver, está conmigo. Estaba ciego. Él no podía ver. Y la escritura no nos dice si nació así, si en algún momento se convirtió en ciego. Lo único que nos dice es que era ciego y que estaba junto al camino mendigando. Pero algo sucedió, algo pasó. Él comienza a escuchar que algo sucedía. Él comienza a escuchar que Jesús estaba caminando cerquita de él. Y al escuchar, él tenía dos posibilidades. La primera era quedarse ahí donde estaba y seguir mendigando, o la otra era hacer un cambio, un rompimiento, abrirse una brecha y levantarse e ir en búsqueda de Jesús. Está aquí, ¿verdad, hermano? Y en esas dos posibilidades él tomó una. Él se levanta y deja su capa. Él se levanta y comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo comenzaba a callar. Y la gente le decía: hey, no, cállate. Hey, no grites. Hey, ¿qué te pasa? Ellos eran la barrera. Ellos eran el impedimento. Pero él no le importó ni el impedimento ni la barrera. Aún en medio de los que le decían: no vayas a Jesús, aún en medio de los que le decían: no le grites al Señor, a él no le importó. Y se abrió brecha y comenzó a gritar: Jesús, ten misericordia de mí, hasta que llamó la atención de nuestro Señor. Y el Señor lo manda a traer a su presencia y le da su milagro y lo perdona y lo sana y lo restaura. Esas cosas maravillosas solamente suceden con aquellos que son fares, aquellos que hacen rompimiento, aquellos que no se quedan igual, aquellos que deciden salir de su área de confort, que deciden hacer algo diferente. Yo no le estoy diciendo que su problema no sea importante, no. Lo que le estoy diciendo es que en medio de ese problema tiene que haber alguien que diga: Señor, ya no quiero seguir igual. En medio de su vicio debe de haber alguien que diga: Señor, ya no quiero seguir con esta adicción. En medio de sus mentiras debe de haber alguien que diga: Señor, ya no quiero seguir mintiéndole a mi familia, ni a mis hijos, ni a ti. En medio, hermano, de nuestra condición o de nuestro proceso tiene que haber personas que sean fares, porque de esos es de los que se meten a la historia, y de esos es de los que Dios tiene misericordia, y de esos que no se cansan, que se atreven a buscar al Señor a pesar de cualquier cosa, son de los que Dios hace milagros. No sobre los que son espectadores, sino de los que dicen: con Jesús. Está aquí, hermano. Le platico dos historias más y termino. Dice que había una mujer cananea que llega a Jesús y comienza a gritarle: Señor, ten misericordia. Pero esta mujer era cananea. Esta mujer no era parte del pueblo. Por esta mujer Dios no había venido primero. Pero esta mujer cananea, a pesar de que sabía que no era para ella aún el evangelio, ella se atreve a acercarse a Jesús y le dice algo: Señor, mi hija está enferma, mi hija tiene un demonio, mi hija está siendo atormentada, por favor ten misericordia. Y Jesús le dice: hey, es que aún no es tu tiempo, he venido primero a la casa de Israel. Pero ella más insistía, y el Señor le decía: hey, no está bien tomar la comida y darla a los perrillos.
Pero ella hace un acto de fe y hace un rompimiento y se abre brecha. Ella sabía que no era para ella aún el evangelio. Ella sabía que quizás no iba a ser escuchada porque no se llevaban bien con los cananeos. Ella lo sabía, pero ella decidió, a pesar de eso, hacer algo que nadie más había hecho: ir a Jesús y pedir y clamar por un milagro en su vida y en su hija. Y entonces le dice: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Señor, aunque sea un poquito, pero dame de lo que tienes. Y entonces el Señor la mira y le dice: grande, grande, escúchelo, grande es tu fe. Para hacer rompimiento se necesita fe. Y yo creo que los que estamos aquí tenemos fe en un Dios maravilloso, que mueve montañas, que abre los cielos, que levanta a los muertos, que restaura los hogares. Esa es la clase de Dios que tenemos. Y Dios le dice: grande es tu fe, mujer. Y regresa a su casa, y cuando regresa encuentra a su hija sanada y libre del demonio, porque ella se atrevió a hacer algo diferente, a no quedarse en su misma circunstancia. Y lo mismo pasó con la mujer del flujo de sangre. Y perdón que antes de que avance ahí, hay algo maravilloso en esa historia. Esa mujer hizo eso, se convirtió en una Fares, no por ella, sino por su hija. Está conmigo, ¿verdad? Oh, si cada papá que está aquí pudiera y entendiera eso. Al convertirnos en Fares, al convertirnos en personas que abren brecha donde parece que no la hay, con la ayuda del Señor, podrían nuestros hijos estar mejor. Por eso dice la Escritura: sé salvo tú y también toda tu casa lo será. Si hubiera alguien que decidiera hacer algo diferente, no solamente esperar a ver a qué hora sucede algo, no, que se atreviera a hacer un rompimiento, ir de rodillas, orar por mi hijo, que sé que está mal, que sé que no quiere, que sé que le cuesta, por mi hija que parece que no puede dejar esa relación destructiva. Si yo me atreviera a ir y a orar, a hacer un rompimiento en mi familia, por mi mujer que estaba lejos, por mi esposo que se estaba queriendo ir con otra. No, es mi esposo, Dios me lo dio y Dios restaura matrimonios. Pero se necesita valor, se necesita ser un Fares, se necesita tener el valor para hacer las cosas diferentes. Y yo le pregunto a la iglesia: ¿hay alguien aquí que se atreva a hacer las cosas diferentes? Porque se necesita eso. Orar por los hijos. Los hijos tienen esperanza, papás. Si entendiéramos el poder que Dios nos ha dado como padres para orar, interceder y clamar por nuestros hijos. Clame porque encuentren un día una buena mujer, un buen hombre. Hermano, parece mentira, mi niña tiene apenas 2 años, pero cada noche que la duermo, yo oro con ella. Y mientras la estoy arrullando allí en mi silloncito, me veo bien tierno. Pero mientras me arrulla ahí en el sillón, yo me pongo a orar por ella. Y hasta oro por el que va a ser esposo de mi hija. Sí, porque es importante, Señor. Oro por el que va a ser esposo de mi hija, que te conozca, que te ame a ti, porque sé que si te ama a ti, la va a amar a ella. Señor, guarda el corazón de mi hija, bendícela. Y mire, yo sé que mi hija va a tener que pasar por ciertos procesos en su vida para tener un encuentro radical con el Señor. Pero al menos mientras esté de mi lado y de mi esposa, lo que podamos hacer para encaminarla, lo vamos a hacer. Porque a partir de mi generación, o sea, de mi esposa y de mí, y decidimos hacer un rompimiento. Mis padres no conocieron a Dios, mis abuelos no conocieron a Dios, mis bisabuelos no tuvieron la oportunidad, pero a nosotros se nos ha dado una oportunidad de hacer un rompimiento. Y que ahora nuestras herencias, como pasó en la oración y en la bendición que venía sobre ese hombre, que se le dijo: tu generación y tu descendencia sea como la generación y la descendencia de Fares. Que sean diferentes,
Así que, ¿cómo ser Fares? El Fares no anda por sentimientos. Anda por datos. Diga conmigo, datos. Ahí está. Datos, no sentimientos. En el trabajo hemos tenido una serie de reuniones donde hemos encontrado que a veces suponemos cosas. Que por qué esta área está mal, creemos que es por esto. Que por qué el área de ventas no vende, creemos que es por esto. Creemos que es por aquellos, pero no hay datos. Escúchame esto, Los sentimientos no te dan la verdad. Los datos te dan la verdad. Sí, hermano, está aquí, ¿verdad? Si uno supone, si uno cree, no es correcto. Pero cuando uno se basa en los datos, entonces tiene la capacidad de tomar decisiones correctas, decisiones enfocadas. Y entonces nosotros no andamos por simples sentimientos. No. Nosotros tenemos los datos. ¿Y sabe cuáles son esos datos? La palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios nuestros datos y sobre ella nos basamos, no nos vamos a equivocar. Usted no va a abrir un camino por sentimientos. No. Usted va a abrir camino por los datos que tiene. Y los datos de la Biblia son verdaderos. Y si la Biblia nos dice que somos más que vencedores, somos más que vencedores. Si la Biblia nos dice que somos hijos de un Dios y un Padre poderoso, somos hijos de un Padre poderoso. Y si la Biblia nos dice que Él nos escogió y que nos dio propósito, escúchame bien, tú que estás aquí, tú tienes propósito en la vida, tienes propósito en Cristo. No te tienes que pensar matar. No, tú tienes vida, porque Jesús ha venido a traernos vida, y vida en abundancia, vida que cambia todo, vida. Esos son nuestros datos. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Usted tiene datos. Dice el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17. Dice: así que la fe nace del oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. O en otra versión dice la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nuestra fe no está cimentada en sentimientos. Nuestra fe está cimentada en oír la palabra de Dios. Por eso no falta la iglesia, hermano. Luego dice: ay, me siento débil, ya no quiero. Pues ya no se congrega. Ay, como que ya me estoy debilitando. Mira ese caballito, ese tequilita con su limoncito ahí, su salecita. Me estoy debilitando. Mira, ay, qué rico huele ese churrito marihuana, qué sabroso huele. Y entonces su fe decae porque no tiene los datos que lo sostienen. Su fuerza decae porque no tiene aquella que lo sostiene, la palabra de Dios. Así que nosotros creemos lo que dice la Escritura y lo que nos enseña Dios. Decretar. Hace poco aprendí esto. Bueno, ya tenía rato, pero más bien Dios me lo recordó. Decretar no es fe. Yo decreto que este año me voy a sacar 20 casas. El terreno que están vendiendo aquí junto a la gasolinera de 2 hectáreas, mío, papá. No, hermano. Yo lo decreto. Hermano, eso no es fe. No es fe eso. Esos son sentimientos. Pero si Dios nos da una palabra,
en esa palabra nos sostenemos. Eso es lo que pasó con mi familia, hermano. Eso es lo que pasó con mi nena. Porque usted sabe, se lo hemos dicho, no podíamos tener hijos, pero Dios nos dio una palabra. Y esa palabra fue: no habrá estéril en mi pueblo. Y entonces aprendimos y tomamos la decisión de sostenernos en esa palabra, porque nuestra fe no iba a estar basada en sentimientos, sino en ¿qué? En datos. Y los datos me decían que no habría estéril en el pueblo de Dios. Y tomamos esos datos y entonces sí, creímos en esos datos y nos abrimos camino y dijimos no a la ciencia, no a la inseminación artificial, pero sí a la palabra y a la promesa de Dios. Porque todas las promesas de Dios, recuérdelo bien, son sí y son amén para la gloria de Dios. Son sí y son amén. Y la única forma en que usted crea algo es si viene en la palabra. Cantamos hace rato la de profetizar. Eso es profetizar. Profetizar es hablar lo que Dios nos dijo que dijéramos, no lo que nosotros suponemos que tenemos que decir. Porque escúchame bien, había pastores incluso que llegaban a mi esposa y a mí nos decían: este año vas a tener a tu hijo, y no llegaba nada, dijo. Y quedábamos más tristes que otra cosa. ¿Por qué? Porque se basaban en sus sentimientos y no en los datos. Pero cuando Dios te da una palabra, iglesia, aprenda a sostenerse en esa palabra. Y lo último es determinación. Diga conmigo: determinación. Llevo 3 minutos más diciéndole esto. Determinación. Hermano, imagínese a Fares en el vientre de su madre, queriendo él ser el primero en nacer y quedándose así nada más mirando a su hermano. No, yo quiero ser el primero, sin hacer nada. Él fue determinado. Él se atrevió a hacer lo inesperado. Él se atrevió, a pesar de que pudo haber visto, a lo mejor el hermano pues ya estaba concha, pero él decidió hacer algo diferente. Iglesia, aprendamos a ser determinados en hacer lo que Dios nos ha dicho a través de su escritura. Si Dios dijo que abriría las ventanas de los cielos, las abrirá. ¿Está conmigo? Pero tenemos que ser determinados. Y poquito antes dice: traigan los diezmos al alfolí. Ya no dijo amén, hermano. Dice también en Éxodo, empieza a decir todas las bendiciones. Y empieza a decir: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en tu casa, bendita tu arteza de amasar, bendito el fruto de tu vientre. Tus enemigos vendrán por un camino, pero por 7 saldrán huyendo. Dice un montón: todo lo que venga a tu mano será prosperado. Tus bueyes, tu casa. Dios comienza a derramar una serie de bendiciones. Y para eso, hermano, cuando uno lo toma, lo escucha, uno dice: a fuerza, uno es determinado. Dice: sí, cómo no. Pero dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y la obedecieres y pusieras por obras todas sus palabras. Queremos una cosa sin hacer lo previo, y lo previo es determinación y creer en el Señor. Uno necesita, hermano, determinación para no depender de lo que digan los demás o lo que digan las noticias o el pronóstico de la economía. No, uno necesita determinación para estar cimentados en la palabra de Dios. Uno necesita determinación para creerle a Jesucristo. Uno necesita determinación para decirle: Señor, lo que tú digas, como
como tú digas y a donde tú digas, porque sé que ahí encontraré la bendición. Uno necesita determinación para cuando vea a su hermano de al lado que no se mueve, que no hace nada, que no avanza, que no quiere crecer, que no quiere arrepentirse de sus pecados. Usted diga: usted no quiere, hermano, pero yo sí decido ser un Fares y abrirme camino y ser determinado, arrepentirme de mis maldades, volver a Jesucristo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi cuerpo, con todo mi ser. Pero necesitamos determinación para dejar muchas cosas. Y la semana pasada le dije: la determinación es importante, pero lo que nos va a ayudar, hermano, a dejar todas nuestras maldades es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque no somos fuertes por nosotros mismos. Pero tenemos un Dios grande y fuerte, y es nuestro Padre y es nuestro Dios. Pero determinación para confiar en Él. Diga conmigo: confiar. Dígalo. Para confiar se necesita determinarnos, ser firmes. Se necesita determinación para dejar de hablar del hermano que tiene al lado. Se necesita determinación, hermano, para dejar el rencor y el odio. ¿Está aquí, hermano? Se necesita que usted diga: hey, ¿me duele esto? Sí, claro que me duele. Me duele el daño que me hicieron, me duele que me lastimaron, claro que me duele. Pero no ando por sentimientos, ando por datos. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que aprender a perdonar. Y entonces, hermano, le decimos al Señor: Señor, tú sabes que yo no puedo, pero hoy decido ser determinado, y me determino en perdonar a pesar de esto, a pesar de que esa persona quizás nunca venga a pedirme perdón. Pero ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero estar más en esta cárcel ni en esta prisión. Quiero abrirme brecha, quiero salir de aquí, Señor, y vivir feliz, y vivir con gozo, y vivir con alegría, como no he vivido durante mucho tiempo. Se necesita determinación para luchar por tu matrimonio. ¿Me escucha? Algunos ya tomaron y dieron ese paso y se abrieron brecha y entraron al curso de matrimonios. Hermano, usted está dando pasos. Algunos ya se graduaron, algunos falta que se casen. Yo espero que ya estén abriendo esa brecha. Quizás no encuentra el dinero para la boda, pero ya está abriéndose y dice: bueno, pues dejamos de comprar calzones todo este año, pero que juntamos para nuestro salón, Ábrase brecha, hermano. Se necesita, hermano, creer lo que la Biblia dice, confiar en el Señor, pero ser determinados para hacer algo. Esos son los Fares que Dios está buscando, y esos son la clase de Fares que yo oro a Dios que haga en esta casa Llama de Fuego. Hombres y mujeres, niños, adultos, ancianos, que decidan ser Fares, que abran brecha, que abran camino, pero confiando en su Señor, apartándose de sus maldades. Porque somos más que vencedores. Póngase de pie. Así que habrá alguien determinado en cambiar su manera de vivir. Habrá alguien en dejar de ser lo que hemos sido hasta ahora. Pregúntese: ¿realmente hemos cambiado? ¿O aún hay cosas, hermano, que nos están ahí deteniendo? Bueno, ábrase camino. Es que me cuesta trabajo creer. Hermano, ábrase camino. Diga: sí, me cuesta trabajo, pero me voy a abrir camino, lo voy a intentar. He visto la mano de Dios, he visto cómo Dios me ha ayudado hasta ahora, así que ya me voy a abrir camino y voy a vivir siendo un Fares, abriendo camino donde no lo hay, abriendo camino por mi familia. Está aquí, hermano. Necesitamos abrir camino por nuestra familia.
porque mucha familia aún se está perdiendo, mucha familia aún vive en pecado, mucha familia aún vive mal, aún vive erróneamente, hermano. Y cuando muramos, ¿qué sucederá con ellos? Desaparecerán. Que no pase eso. Así que, iglesia, es tiempo de ser fares. Señor, cierre sus ojos, hermano, déjeme orar por usted. Señor, hay hermanos que necesitan salir de donde están. Algunos han estado como en ese vientre, junto a un amigo o a un hermano, y parece que se han convertido en iguales. Pero aún en medio de esos iguales, alguien tiene que salir. Alguien tiene que ser diferente. Alguien, Señor, tiene que cambiar. Alguien, papito hermoso, tiene que cambiar, Señor. Alguien tiene que hacerlo. Así que yo oro por mis hermanos, Señor, que tú nos hagas diferentes, que tú nos hagas fares, hombres y mujeres que se abren brecha y camino donde no lo hay. Pero la diferencia ahora es que no va a ser con nuestras fuerzas. La diferencia ahora, Señor, es que tú irás con nosotros y nos ayudarás, porque tú eres el especialista en abrir camino donde no lo hay. Tú eres el especialista, Señor, en brotar ríos donde parecía lugares secos. Tú eres el especialista, Señor, en abrir la roca para que salga agua. Tú eres el especialista, Señor, en abrir el mar en dos para encontrar un camino y pueda caminar tus hijos. Señor, eso es porque tú eres el primero que nos ha enseñado a abrir caminos, a hacer brechas. Eres tú, Señor. Pero hoy ayúdanos a hacerlo. Hoy ayúdanos a hacerlo. Hoy ayúdanos a hacerlo. Así que, Señor Jesús, te adoro, Señor. Señor, hoy, Padre mío, quiero terminar con esto. Hay hombres y mujeres, Señor, que necesitan un cambio. ¿Sabe qué? Sí, hay alguien que necesita un cambio en su vida. Alguien que dice: ya no más, quiero abrirme brecha. Vamos, ¿por qué no viene aquí enfrente? ¿Por qué no toma una decisión hoy? Alguien que dice: ya me cansé de estar así, ya me cansé de esta forma, ya me cansé de mi vicio, ya me cansé de mi circunstancia económica. Señor, abre camino hoy. Haz un cambio. Haz un cambio. Vamos, comiéncelo a pedir. Abra su boca y con sus propias palabras usted puede decirle eso al Señor. Señor Jesús, quizás me cuesta trabajo creer. Aún, Señor, no encuentro los datos suficientes, pero Padre mío, hoy quiero creer. Hoy quiero ser determinado. Hoy quiero tomar, Señor, una decisión de hacer las cosas diferentes, de confiar en ti, de creer en ti, no en mí, no en mis sentimientos, sino en los datos. En mis sentimientos, Señor, me he equivocado. En mis sentimientos no he sido libre. En mis sentimientos he creído otras cosas que solo me han apartado. Pero hoy, Señor, quiero tomar una decisión y confiar en los datos, que es tu palabra. Y si tu palabra me dice que soy amada, entonces soy amada. Si tu palabra me dice que soy especial tesoro, entonces soy especial tesoro, Señor. Hoy, Padre mío, oro por mis hermanos, que hagas un rompimiento en su vida, en su casa, en su corazón. Que hoy, Señor, hagas un cambio radical. Que hoy, Señor, ellos tomen una decisión de hacer algo diferente, de ya no
no vivir, Señor, por sentimientos, de ya no vivir lejos, sino ahora, Señor, de decirte: Jesús, quiero estar en ti, quiero que seas mi vida. Así que vamos, díselo: Señor, sé mi vida hoy. Hoy tomo una decisión de volver a ti. Hoy tomo una decisión de creerte a ti. Hoy tomo una decisión, Señor, de confiar, Señor, no en mis sentimientos, de confiar, Señor, en tus promesas, de confiar, Señor, en lo que tú has dicho, de confiar, porque tú eres fiel, Señor, y tu palabra es verdadera, y tu palabra es real. Y si tú me has escogido, yo no dudaré, Señor, de tu llamado. Yo no dudaré, Señor, de lo que has dicho de mí. Hoy es tiempo de hacer un rompimiento en su corazón, en su vida, de aquellas cosas, Señor, que no estaban bien. Hoy, Señor, hoy oro